Queridos hijos del Inmaculado Corazón de María, hoy es un día muy especial. Hace 61 años que me aparecían unas niñas en Garabandal y hoy estoy con vosotros, como tantas y tantas veces. Y es mi deseo que en las palabras que os quiero transmitir, la protagonista sea la cruz. En todo el camino que vais a recorrer junto a mi lado, es lo que vais a ver y vivir. Jesús fue condenado a muerte por sacerdotes y ancianos que formaban todo aquel consejo. Atado por las manos y el cuello, humillado, apaleado, amar, amar y amar. Hijo mío, el Señor, hoy en este día tan especial, se acerca a tu alma y te pide algo. Te pide a ti. Y tú sientes miedo. Te ocultas. Y si quieres seguir el camino de los hombres, no destacar, no ser señalado. En estas ocasiones eres otro Pilato. Sabes y conoces la bondad del Señor, pero prefieres pasar desapercibido, ocultarte y huir. Este es el camino de la tibieza, en el que no se es ni frío ni caliente. Vivir como el mundo desea, pero cumpliendo a distancia con el Señor. Aquellos hombres pidieron que fuera crucificado. A eso les llevó su tibieza. Y en tu alma, hijo mío, le crucificas también. Optas por llevar una vida íntegra o mediocre. Después el Señor fue azotado cruelmente, coronado de espinas, y callaba. No se hallaba en él parte sana, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Se burlaban de él, le ridiculizaban y le echaron por encima un manto púrpura. Lo coronaron de espinas, le pusieron una caña en la mano derecha y así lo llevaron al atrio del pretorio. Así lo presentaron al pueblo, pálido, sucio, ensangrentado, y casi no se tenía en pie por la debilidad. Pero es que era tanto el odio que albergaba el corazón de aquellos hombres, que aun viéndolo así, deciden crucificarlo. Fuera, fuera, gritaban, crucifícale, crucifícale. Pilato se levantó, se lavó las manos, ¡qué cobardía!, y le llevó a la muerte injusta. Hijo mío, viendo así al Señor, ¿no se te conmueve el corazón? ¿O es tan frío como el de aquellos hombres? Sus manos estaban atadas por el odio del corazón de ellos. Desátalas con tu amor. No te quedes en una actitud pasiva y distante. Corre hacia Él. Sé valiente. Desata sus manos con actos de amor y verás
como Él te abraza, porque desea tu amor. Desátale, no huyas, hijo mío. Comienza el camino al Calvario. Tomó la cruz y te dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y camine detrás de mí. Hijo mío, en este camino el Señor cayó varias veces al suelo. Fue insultado, escupido, maltratado, pero también se encontró almas que se acercaron a Él. La Verónica, el Cirineo, el llanto de aquellas mujeres, y yo siempre a su lado, como me encuentro al tuyo, hijo mío, que no me separo de ti. El camino de la cruz no es fácil, caerás, pero luchando te levantarás. Te tratarán mal, pero tú lo ofrecerás. Encontrarás ayuda en el camino y tú te dejarás ayudar. Y después de todo ese dolor, llegó al Calvario. Al llegar al lugar llamado Calvario, le crucificaron. La ciencia de la cruz, el amor hecho vida. Hijo mío, allí aprendes la humildad, la obediencia, la paciencia, la esperanza, la confianza en Dios, la paz en el alma, la pobreza de cuerpo y espíritu, la pureza, la alegría de saberse amado, el perdón al hermano. El cielo quedó en tinieblas y el Señor gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Aquí lo tienes, hijo mío. Míralo. No retires tu vista de él. Y ahora acércate a la cruz, abrázala, no tengas miedo. De su costado brotó sangre y agua. Al abrirse su corazón, manó la fuente de agua viva. Sangre y agua que purifican, que nacen del amor. A él vuelvo. Déjate empapar, hijo mío. Déjate purificar ese corazón herido y que tantas veces se aparta de Dios. Es la gracia que Él desea darte. Abrázale, arrodíllate, pide perdón y déjate llevar por su amor. No lo busques en otra parte. Aquí tienes su costado abierto, preparado para ti. Deja tu yo y abrázate a Él, y de esta manera amarás y serás amado.